Hola gente, ¿qué tal? Aquí el Doctor JS con un nuevo video. En esta ocasión les traigo las partes finales del capítulo 4 del volumen 9 de la novela ligera de Arifureta. En la parte anterior vimos la última prueba del laberinto de hielo, la cual consistía en enfrentar a una versión alterna o una copia hecha de los sentimientos negativos. Al primero que vimos fue a Hajime, obvio, donde su copia trató de destruir los pilares más importantes para él, Yue y su deseo de regresar a casa. Sin embargo, a Hajime le valió todo lo que le dijo la copia y la derrotó. A quien también vimos luchar contra su copia fue a Shizuku, pero al contrario de Hajime, a ella sí que le fue bastante mal, y debido a que no aceptaba las verdades que le decía su copia, esta se hacía cada vez más y más fuerte, tanto que ya tiene a Shizuku en las últimas. Ahora veremos cómo termina este capítulo, que lamentablemente ya es el último de este volumen 9. Espero lo disfruten mucho y me apoyen para seguir con esta historia. Entonces, no me alargo más y mejor, comencemos. Volumen 9 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. Corazón sincero. Parte 3. Shizuku ya sufría de pérdida de sangre, múltiples costillas rotas y órganos internos dañados, por lo que no tenía esperanzas de esquivar otro ataque. Sufrió otra lesión más, lo que le provocó una mayor impaciencia, lo que a su vez hizo que sus movimientos se hicieran aún más lentos. Estaba atrapada en un bucle de retroalimentación negativa fatal. Así fue cuando llegaste a este mundo por primera vez. De verdad estabas asustada, estabas aterrorizada de luchar contra demonios como quería Ishtar. La noche después de matar a tu primer monstruo, lloraste donde nadie podía encontrarte. La sensación de cortar a través de la carne no te dejaba dormir y sentías que no importaba cuántas veces te lavaras las manos, todavía había sangre en ellas. Shizuko lanzó un grito de guerra mientras se balanceaba intentando bloquear las palabras, pero sus acciones solo demostraban que estaba rechazando sus propios sentimientos, haciendo su copia aún más fuerte. Fácilmente bloqueó su ataque y contraatacó con otro aluvión de palabras punzantes. Cuando Nagumo-kun cayó en el abismo, si no hubieras concentrado todos tus esfuerzos en consolar a Kaori, sabes que te habría aplastado el miedo a la muerte. Desde ese día has tenido miedo de morir y has tenido miedo de matar. Has sido gobernada por el terror. La copia de Shizuku la golpeó con una flor de trueno y la sacudida de la electricidad provocó que Shizuku se pusiera rígida. Mientras estaba aturdida, la katana blanca de la copia se deslizó por su garganta. La sangre brotó tiñendo de rojo la hoja. Ese último ataque apenas había pasado por alto la arteria carótida de Shizuku. Pero fue pura casualidad que ella hubiera podido esquivarlo. Sus músculos rígidos no habían sido capaces de sostenerla y se había deslizado al suelo. Eso era lo único que la había salvado de la muerte instantánea. Shizuku se puso la mano en el cuello, pero la sangre seguía derramándose entre sus dedos. Incluso si el corte no le había dado en la arteria, las heridas del cuello sangraban mucho. El miedo a la muerte bañó a Shizuku y casi se ahogó en la desesperación. Aunque hizo todo lo que pudo para mantener la compostura, la mano que sostenía su katana empezó a temblar. Su copia la miraba con desdén. Esta vez decidió golpear a Shizuku en su punto más sensible, en su talón de Aquiles. Oye, eras muy feliz entonces, ¿no? Aún sujetando su cuello, Shizuku levantó la vista confundida. Cuando Nagumo-kun vino a salvarte, lo sé ya que soy tú, fue el momento más dramático de nuestras vidas después de todo. ¿Qué estás tratando de decir? En esa situación desesperada, te habías rendido por completo, aceptaste la muerte irrazonable que te esperaba, no creías que hubiera alguien ahí fuera que saltara galantemente para salvarte, así que cuando saltó y abrumó a los enemigos que te habían dado tantos problemas, te enamoraste. Su maná carmesí y su ancha espalda te tenían completamente cautivada. No, yo... Esta era la única cosa que Shizuku no podía aceptar. Algo horrible pasaría si lo hiciera, así que por supuesto intentó objetar, pero por supuesto sus objeciones no tenían ningún sentido contra una copia de su propio corazón. Fue lo mismo cuando Kaori fue asesinada. Si no lo sabías entonces, te lo deletrearé. Por primera vez desde que llegaste a este mundo, te aferraste a algo más que a ti misma.
Te aferraste a Nagumo-kun, te dijo que creyeras en él y esperaras, y a diferencia de todos los demás, mantuvo su promesa. Tal como creías, salvó a tu mejor amiga y a tu propio corazón. Después de ese momento, trataste desesperadamente de ocultarle tus sentimientos, pero ya no puedes engañarte a ti misma. No, detente, yo no. Shizuko había perdido toda la voluntad de luchar, ya no tenía esa aura distante e intimidante a su alrededor. Todo lo que podía hacer era sacudir la cabeza en negación como una niña pequeña. Ni siquiera podía poner una fachada de fuerza. Las paredes que habían protegido su corazón se derrumbaron como una cáscara de huevo. Después de desnudar su corazón, su copia le picó sin piedad con las palabras que no podía soportar escuchar. Tú y yo nos encanta Nagumo-kun. Shizuko se cayó incapaz de hablar, todavía sacudía la cabeza, haciendo que le saliera más sangre del cuello, pero sus pensamientos estaban demasiado confusos como para que se diera cuenta. Estos eran los únicos sentimientos que se negaba absolutamente a aceptar porque sabía que no se le permitía tenerlos. Si admitiera que amaba a Hajime, eso sería lo mismo que traicionar a Kaori. Había estado tan acorralada mentalmente que ni siquiera podía discutir, pero su copia aún no había terminado con ella. Ofreció un último comentario como una oración fúnebre. Te enamoraste del amor de tu mejor amiga. Eres una traidora. Shizuko se arrugó hasta las rodillas, su espíritu estaba destrozado, ya no le quedaba ninguna voluntad de resistirse, así de condenatorias habían sido esas palabras. Para la mayoría de las personas era imposible controlar sus emociones, aquellos que podían hacerlo eran completamente anormales. Naturalmente emociones como el amor no eran diferentes, de hecho eran más difíciles de controlar porque no tenía una base lógica, por lo que aunque Shizuko se enamorara de la misma persona que Kaori, eso solo difícilmente podría llamarse una traición. Sin embargo, su copia, o en otras palabras, una manifestación de sus propias emociones negativas, había afirmado que era traición, y eso significaba que la disposición naturalmente seria de Shizuko la había atrapado para que pensara que realmente lo era. Era porque estaba tan agradecida a Kaori por permanecer con ella durante los peores momentos de su vida, que cualquier cosa que se pareciera remotamente a una traición le dolía tanto. Se preocupaba tanto por Kaori que incluso el que le gustara a Hajime le parecía algo imperdonable, especialmente porque ya le había mostrado a Hajime tantos lados de ella, su sonrisa genuina, su patética cara de llanto mientras se aferraba a él pidiendo ayuda, la mirada malhumorada que normalmente reservaba para Kaori, su cara durmiente, su cara enojada. El hecho de que hubiese hecho todo eso sin decirle a Kaori la hacía sentir aún más culpable por ello. Lo que es peor, incluso atacaste a Shia. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué ni Kaori ni Yue, sino Shia? La respuesta es simple. Es porque estaba celosa de Shia. Sabías que no tenías ninguna posibilidad contra Yue desde el principio. Incluso si la atacabas, serías destruida. Y por supuesto, nunca querrás dirigir tus celos hacia Kaori. Así que elegiste a Shia porque era la más fácil de la que estar celosa. Después de todo, acababa de ser aceptada como la novia de Nagumo-kun. ¡Qué mujer más cobarde! Shizuko ya no podía apartar la vista de la verdad. El enemigo que estaba ante ella no lo permitió. No importa cómo tratara de argumentar en contra de las palabras punzantes de su copia, fue derribada. La fuerza se agotó de sus extremidades mientras que su copia seguía creciendo en poder. Corrió hacia adelante usando no tempo para hacer sus movimientos impredecibles. Shizuko ni se molestó en reaccionar. Aunque le quedara algo de espíritu de lucha, no habría podido reaccionar a movimientos tan rápidos. La patada de la copia golpeó a Shizuko directamente en el estómago y la mandó a volar por los aires. Gritando de dolor, Shizuko voló en un amplio arco, un torrente de cortes llovió sobre ella. Shizuko instintivamente levantó su katana para defenderse, pero estaba demasiado exhausta para protegerse de todos ellos.
Su cuerpo estaba plagado de heridas. Su copia entonces la golpeó con su vaina. Sintiéndose como si acabara de ser golpeada por un camión de basura, Shizuku voló hacia atrás contra la pared detrás de ella. La fuerza del impacto aplastó el hielo que la rodeaba. El aire fue expulsado de sus pulmones y se sintió como si todos los huesos de su cuerpo se hubieran roto. Todo dolía y su cuerpo estaba en sus límites. Shizuku se deslizó sin fuerzas hasta el suelo, su espalda descansando contra la rota pared. La sangre se acumuló a su alrededor creando un charco en el suelo. Ya parecía muerta. Con la visión borrosa, levantó la vista para ver a su copia caminando hacia ella. No podía mover ni un músculo, y el daño mental que había sufrido la había despojado de la voluntad de intentarlo. Parece que este es el final de tu patética vida, todo el tiempo que quisiste seguir siendo la última de la fila. Esto solo sucedió porque fuiste lo suficientemente estúpida como para seguir negándote las cosas que querías. Shizuku no pudo responder, no tenía las fuerzas para hacerlo. Sin embargo, un tenue parpadeo de miedo se iluminó en sus ojos. ¿Alguna última palabra? Lo grabaré en el hielo para ti. Todos estos espacios están conectados, así que si tienes suerte, tal vez alguien más despeje su juicio y venga aquí para ver tu última voluntad. Shizuku no dijo nada, pero una sola lágrima rodaba por su mejilla. La pequeña gota de luz cayó por su barbilla y creó una pequeña mancha en su regazo. Shizuku no sabía ni por qué lloraba. Tenía miedo de morir, deseaba que no le robaran su futuro, estaba frustrada porque no había sido capaz de defenderse, estaba triste porque nunca volvería a ver a sus amigos y familiares, o todas esas razones combinadas. La copia de Shizuku la miró y silenciosamente sacó su katana. Sostuvo la otra mano sosteniendo su vaina hacia adelante, como si estuviera dibujando un arco imaginario. La punta de su katana apuntaba directamente a la cabeza de Shizuku. La katana blanca era tan afilada como la de Shizuku. Significaba que perforar un cráneo humano era un asunto sencillo. Shizuku moriría instantáneamente sin sentir ningún dolor. Esa fue la misericordia final que su copia estaba dispuesta a darle. La sed de sangre empezó a irradiar de la copia de Shizuku. Era hora de dar el golpe final. Pero en el momento en que Shizuku vio su muerte preparándose frente a ella, algo surgió dentro de ella. Abrió la boca y sin preocuparse por las apariencias, murmuró sus verdaderos sentimientos. Yo no quiero morir todavía. Por una vez, esas no fueron palabras dichas por el bien de alguien más, eran sus verdaderos y honestos sentimientos. Ella no quería morir todavía, quería volver a ver a sus compañeros, a su familia y a su mejor amiga. Quería volver a ver al hombre del que se había enamorado, pero ya no podía seguir por su cuenta. Estaba agotada, tanto física como mentalmente, y por eso... Sálvame. Alguien, por favor, sálveme. Ella rogó ser rescatada, llorando como un bebé. Toda su vida Shizuku había sido confiada, aferrada y le habían pedido favores, y toda su vida había respondido a las expectativas de todos, no importaba cuánto le dolía, siempre sonreía y decía, no te preocupes, déjamelo a mí. Esta fue la primera vez que lloró, la primera vez que le pidió a alguien más que la salvara. Siempre quiso ser la princesa a la que los demás protegían, pero como todo el mundo había confiado en ella, siguió puliendo sus habilidades hasta convertirse en la caballero que protege a los demás. No es de extrañar que terminara interpretando ese papel en su último año de primaria. Shizuku sabía que su mejor amiga se había enfadado con ella, pero aún así, ella no había sido capaz de cambiar y con el tiempo se había acostumbrado tanto a ser la que quedaba al final de la fila que había llegado a aceptarlo como algo natural, pero en realidad ella todavía... ¡Qué lástima! Ya es demasiado tarde. Deberías haber dicho esas palabras hace mucho tiempo. Al final había sido capaz de ser honesta consigo misma, pero su copia era despiadada. Bajó su postura y empujó su katana hacia adelante. Shizuku cerró los ojos y esperó a que la afilada hoja penetrara su cerebro. Pero entonces... ¡imposible! La muerte que estaba esperando nunca llegó. Cuando cerró los ojos, Shizuku había sentido que la pared de su espalda desaparecía, pero ahora mismo estaba más interesada en saber por qué su copia sonaba tan impactada.
Tímidamente, Shizuku abrió los ojos. Lo primero que vieron sus ojos fue... Ah, cielos, no puedo creer que me enviaran aquí en el momento justo. ¿Acaso el laberinto quería que pasara esto o algo así? La cuchilla blanca de su copia estaba a milímetros de su cara y deteniéndola estaba un brazo mecánico familiar. Ese brazo mecánico era lo que había impedido que la espada de la copia pasara por Shizuku. Los ojos de Shizuku se abrieron de par en par y miró por encima de su hombro, y ahí estaba él. Nagumo-kun. El chico del que se había enamorado, el que siempre soñó cuando estaba al borde de la muerte. Fue increíble, pero también algo natural. La apariencia de Hajime no era solo una ilusión. La pared a la espalda de Shizuku había desaparecido, revelando un pasadizo. Era por ese pasillo por donde había aparecido Hajime. También era su mano la que sostenía a Shizuku. Aún así, ella no podía creerlo. Miró inexpresivamente a Hajime, cuya cara estaba a centímetros de la suya. Oye, pareces muerta. Hajime miró a Shizuku frunciendo el ceño y luego le lanzó a su copia una mirada bestial. Temblando, la copia intentó retirarse a un lugar seguro, pero antes de que pudiera moverse, las chispas carmesí corrieron por el brazo mecánico de Hajime. Un segundo después, hubo un zumbido agudo y su brazo comenzó a vibrar a alta frecuencia. La copia intentó apresuradamente sacar la espada de las garras de Hajime con todas sus fuerzas, pero su decisión llegó demasiado tarde. Ante la fuerza de la oscilación de Hajime, la katana de la copia empezó a romperse. Con un chillido metálico, Hajime aplastó parte de la hoja, partiéndola por la mitad. Luego apuntó con su prótesis hacia la copia. Con un leve zumbido, un panel en la palma de su mano se deslizó hacia atrás para revelar un cañón gris oscuro. Sal de aquí un rato, ¿quieres? La expresión de la copia se endureció. Un segundo después, una bala explosiva salió de la mano de Hajime y se estrelló contra el estómago de la copia. Las ondas de choque carmesí se extendieron desde el punto de impacto y la copia fue enviada a volar. Entonces Hajime invocó unos pocos Crosbys de su tesoro oculto y los envió tras ella. No tenía intención de matar a la copia de Shizuku, pero necesitaba ganar algo de tiempo. Los 7 Crosbys trabajaron en perfecta coordinación, manteniendo a la copia ocupada. Mientras los sonidos de la batalla se alejaban, Shizuku se giró y examinó bien la cara de Hajime. Todavía no podía creer que esto fuera real. La pérdida de sangre había hecho que sus pensamientos fueran incomprensibles, y alguna parte de ella seguía diciéndose que no era digna de un milagro como este. Si esto es un sueño, espero no despertarme nunca. Shizuku estaba aterrorizada de despertar para encontrar un mundo sin Hajime. Mientras ella pensaba para sí misma, Hajime sacó un tubo de ensayo de su tesoro oculto, arrancó la tapa con los dientes y vertió su contenido en la boca de Shizuku. No lo escupas, será mejor que te lo bebas todo, ¿entendiste? Sorprendida por el líquido extraño que repentinamente llenaba su boca, Shizuku instintivamente empezó a ahogarse. Sin embargo, Hajime puso sus manos alrededor de ella y la mantuvo en su sitio, forzándola a beber. Él absolutamente no la dejaría escupir esto. Era uno de los pocos y preciosos frascos de ambrosía que le quedaban. Hajime iba a hacerle beber esto, aunque tuviera que metérselo por la garganta con sus propias manos. Miró duramente a Shizuku y sus protestas se debilitaron. De hecho, ella se puso muy rígida. Hajime no solo la estaba abrazando, sino que su cara también estaba lo suficientemente cerca como para besarla si no estuviera el frasco en su boca. Shizuku podía sentir su calor y eso la tranquilizó. Obedientemente se tragó el contenido del frasco y miró intensamente a la cara de Hajime. Parecía un bebé bebiendo de un biberón, pero estaba demasiado ocupada ahogándose en los ojos de Hajime como para preocuparse por su aspecto. No miró para otro lado, ni siquiera por un segundo. Quería seguir mirando esos ojos para siempre. Eventualmente, ella bajó el contenido del frasco y sus heridas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Desafortunadamente, la ambrosía no podía reemplazar la sangre perdida, así que aún estaba débil, pero ahora estaba lo suficientemente lúcida como para darse cuenta de que esta era la realidad y que si Hajime hubiese venido un segundo más tarde, ella habría muerto. ¿Eres realmente tú, Nagumo-kun? ¿Qué? ¿Acaso me parezco a alguien más? No, pero ¿por qué? ¿Cómo es que estás aquí? Pensé que yo...
Cálmate, después de superar el juicio empecé a bajar por el pasadizo que apareció y terminé aquí. Entonces, realmente... Las lágrimas que habían cesado antes empezaron a derramarse por la cara de Shizuku, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Hajime se sorprendió, esta fue la primera vez que vio a Shizuku llorar así. Estaba tan aturdido que ni siquiera reaccionó cuando ella se acercó para tocarle la cara. Ella lo miró como si fuera lo único en el mundo y trató de tocarlo para confirmar que realmente estaba allí, pero en el momento antes de que las yemas de sus dedos rozaran sus mejillas, ella tembló y luego se detuvo. Su expresión se retorció de dolor. Shizuku tiró de su mano hacia atrás. Entonces, al darse cuenta de que ser abrazada era algo que no podía permitirse, apartó a Hajime de ella, se limpió las lágrimas con la manga y miró hacia otro lado. Hajime adivinó que el extraño comportamiento de Shizuku era el resultado de lo que su copia le había hecho y sonrió a sabiendas. Se giró para ver que la copia ya había regenerado su katana y estaba empezando a rechazar a sus crossbeats. Muy bien, tus heridas ya están curadas, es hora de tu revancha, ve y golpea a esa farsante. Pero yo no puedo vencerla, así que... Shizuku miró a Hajime implorando, sabiendo que sonaba como si estuviese lloriqueando. Oh Dios, ella no solo fue golpeada por su copia, tiene el corazón completamente destrozado. Hajime miró al techo con resignación. Siempre había pensado que Shizuku era la más fuerte del grupo de Kouki, pero parece que se había equivocado. La copia de Shizuku había empezado a tejer a través de los crossbeats de Hajime y estaba cerrando la distancia entre ella y Shizuku. Hajime sabía que no tenía sentido limpiar el juicio por ella, por lo que había puesto a sus crossbeats para que se movieran en un patrón algo predecible, pero no esperaba que la copia lo viera tan rápidamente. Volvió a mirar a Shizuku y ella claramente se estaba escondiendo de su copia. Viéndola acurrucada en una bolita como esta, Hajime entrecerró los ojos. Esto no es propio de ella, esto no es propio de ella en absoluto, pero tal vez esto es lo que ella realmente es. Hajime se rascó la cabeza torpemente y luego miró seriamente a Shizuku. Nagumo-kun se está acercando. Ya, Higashi, no te preocupes. Shizuku pudo sentir cómo la sangre se elevaba a su cara cuando se encontró con la mirada de Hajime. Esa mirada seria fue suficiente para que se derritiera y se olvidara de lo asustada que estaba de su copia. Ahora que tenía la verdad en la cara, no podía evitar darse cuenta de lo mucho que le gustaba a Hajime. Aunque ella sabía que sus sentimientos eran una traición, no podía evitar sentirse emocionada. Hajime ignoró las peculiaridades de la reacción de Shizuku y sacó algo de su tesoro oculto. Toma esto. Hice esta máscara rosa versión número 2 para ti. Te mantendrá a salvo. Nagumo-kun. Ver esa máscara fue suficiente para que Shizuku olvidara lo enamorada que estaba de Hajime y lo mucho que la habían golpeado. Miró a Hajime e incluso su copia estaba tan asombrada por este giro de los acontecimientos que dejó de avanzar. Sin embargo, Hajime seguía actuando completamente serio. Empujó la innecesariamente elaborada máscara rosa de cara completa sobre Shizuku. Entonces él sonrió y le dio un pulgar hacia arriba. Nagumo-kun, no es el momento de perder el tiempo. Ella estará aquí en cualquier momento. ¡Qué grosera! No estoy bromeando. Escucha, he usado magia de evolución en todo lo que he hecho, incluyendo esta máscara rosa. Escucha y asómbrate. Ponerte esto triplicará tus reflejos y percepción. Con esto podrás vencer a tu copia. ¿Por qué la hiciste tan fuerte? Te encantan las cosas lindas como estas, ¿verdad? Vamos, tómala. Después de todo, eres la única persona que puede usar esta máscara rosa, Higashi. No la necesito. Puedo ganar incluso sin ese vergonzoso pedazo de mierda. Prefiero luchar hasta la muerte que usar esa cosa. No quiero que me vuelvan a tratar como a una rarita. Shizuku empujó enérgicamente la máscara hacia las manos de Hajime y luego se frotó las sienes con frustración. Su expresión desesperada y sus manierismos eran como los de antes. Hajime sonrió a la revivida Shizuku y lanzó la máscara rosa de vuelta a su tesoro oculto. Así es, exactamente. Puedes ganar incluso sin esto. Ay, yo... Al darse cuenta de que la habían engañado, Shizuku puso una mueca de dolor. Ignorando su reacción, Hajime le dijo... Tienes que recordar, Higashi, esa falsificación puede ser parte de ti, pero no es todo de ti.
Es solo un monstruo de Frankenstein hecho de todos tus peores rasgos. La Shizuku Yaigashi que tengo delante es la que tiene todas las partes que realmente importan, ¿verdad? ¿Tengo todas las partes que realmente importan? Con eso dicho, otros recuerdos surgieron en la mente de Shizuku. Recordó que cada vez que había logrado algo, su familia había estado allí celebrando de todo corazón por ella. Recordó la alegría que sentía al ayudar a las personas necesitadas. Recordó lo agradecida que había estado la gente que había salvado. Recordó los momentos divertidos que había pasado con Koki y los demás. Recordó la primera vez que conoció a Kaori. Todos esos momentos fueron irreemplazables, recuerdos inolvidables también. Su vida no había sido tan dura, había habido cosas buenas también. Las sonrisas que ella les había dado a otros no habían sido todas mentiras. ¿Cómo pude haberme olvidado de todo esto hasta ahora? La respuesta era simple. Los susurros que el grupo ha estado escuchando desde que entró en el laberinto los manipulaba para que olvidaran. Sentía como si un rayo de luz se hubiera abierto en las nubes oscuras que habían estado cubriendo el corazón de Shizuku. Más y más continuó abriéndose hasta que las nubes oscuras se habían retirado por completo y ella estaba bañada por la luz del sol. La determinación volvió a arder en los ojos de Shizuku y esa determinación le dio fuerza. El hecho de que las palabras de tu copia te hayan llegado es prueba de que está tratando de superarte a ti misma. Solo los fracasados intentan salir adelante con pura terquedad. De todos modos, te tomas las cosas demasiado en serio. Tienes que aprender a relajarte a veces. Recuerda, mientras estés viva, siempre puedes encontrar una forma de hacer que las cosas funcionen. Nagumo-kun... Y para que lo sepas, yo soy uno de esos fracasados que se mantienen firmes con pura terquedad. Hajime lo dijo encogiéndose de hombros, entonces empezó a llamar a sus crossbees, ya habían ganado suficiente tiempo. Sintiendo la mirada de Shizuku sobre él, Hajime se puso en pie y se apoyó en la pared de hielo, cruzándose de brazos. Luego se enfrentó a Shizuku correctamente y le dijo las palabras que más ella quería oír, aunque por supuesto, él no lo sabía. Ahora ve, y no te preocupes, te estaré cuidando. ¿Qué dijiste? Puedes seguir intentándolo tantas veces como sea necesario para ganar. Mientras yo esté aquí, no morirás al menos, no te lo permitiré, así que no te preocupes. Y por eso me enamoré de ti. Shizuku murmuró esas palabras en voz tan baja que incluso ella no las escuchó. Naturalmente Hajime tampoco, pero Shizuku no pudo evitar preguntarse qué tipo de expresión habría hecho si lo hubiera hecho. Conociéndolo probablemente le parecería molesto. Shizuku lo pensó con una sonrisa. Así debieron sentirse también Aiko-sensei y Liliana. Ay, algo tiene que estar muy mal con nosotras si todas nos enamoramos del mismo tipo insensible y cínico. Shizuku se puso en pie, su cuerpo se sentía más ligero que nunca. Luego, abrazó la katana negra que Hajime le había dado cerca de su pecho. Después de tomarse un momento para prepararse, se giró hacia su copia con expresión fría y distante. Mientras miraba a su némesis, Shizuku preguntó a Hajime en voz baja sin darse la vuelta. ¿Prometes que me vigilarás? Sí. ¿Y si llega el momento, me protegerás? Sí. ¿Y si siento que no puedo seguir adelante, me ayudarás a recuperarme? Supongo que tendré que hacerlo. Shizuku sonrió débilmente. La primavera había llegado y ya era hora de que el hielo se descongelara. Su espíritu roto se encendió de nuevo, brillante y suave como el sol, pero tan inflexible como el hierro. Shizuku respiró hondo, su pecho se llenó de emociones que no podía expresar con palabras, así que confió en el tono de su voz para expresarlos y simplemente dijo: Entonces me voy. Adelante, estaré esperando. Capítulo 4. Corazón sincero. Parte 4. Las heridas de Shizuku ya habían sido curadas, pero todavía estaba mareada por la pérdida de sangre. Honestamente, le costaba mucho trabajo estar de pie. A pesar de eso, sus pasos eran mucho más seguros de lo que habían sido cuando entró por primera vez en esta habitación. Se enfrentó a su copia, que la estaba esperando en silencio con su katana envainada.
No puedo creer que empieces a coquetear delante del enemigo. Tengo que decir que tienes agallas. ¿En serio? Bueno, puedes agradecerle a Nagumo-kun por eso. Además, no estábamos coqueteando, aunque desearía que lo estuviéramos. Oh, así que vas a traicionar a tu mejor amiga después de todo. No solo eso, ¿la vas a convertir en tu rival? Dejemos la charla sin sentido. No tiene sentido hacer las mismas preguntas una y otra vez. Voy a salir de esto con vida y ver a Kaori de nuevo. Una vez que lo haga, podré averiguar a dónde quiero ir desde allí. Viendo lo tranquila que estaba Shizuku, su copia se quedó en silencio. Al mismo tiempo, notó que su poder estaba disminuyendo, lo que significaba que Shizuku finalmente había aceptado los sentimientos que había intentado encerrar. Tal vez peleemos, tal vez Kaori se quede con la boca abierta, tal vez ella me odie, pero... En realidad, ¿cómo irían las cosas? Después de todo, Kaori es la que me dijo que fuera más egoísta. Ella es la que dijo que nada le gustaría más que verme ser honesta conmigo misma. Ahora que lo pienso, pensé que la estaba protegiendo todo el tiempo, pero tal vez ella era la que me estaba protegiendo a mí. Ella realmente tenía la idea correcta de quién debía interpretar qué papeles durante la obra de la escuela. El corazón de Shizuku se sintió más ligero al recordar la sonrisa amable de su mejor amiga. Casi podía sentir a Kaori empujándola hacia adelante. No me rendiré, encontraré la manera de conseguir las cosas que quiero, aunque tenga que pelear contigo una y otra vez, no me rendiré. Shizuku atesoraría los sentimientos de su mejor amiga y los suyos propios, pero para hacer eso... Al final, eso significa que tendrás que seguir luchando. Así es, pero ya sabes, es cierto que he reprimido partes de mí misma todo este tiempo, pero esas experiencias me han enseñado mucho y gané tantas cosas irreemplazables por ello. Si hubiera elegido no luchar en absoluto, si hubiera elegido convertirse en nada más que en una princesa protegida, no estaría donde está ahora. Por supuesto, ella todavía admiraba ese estilo de vida, pero ya no lo necesitaba. No volvería a dudar de sí misma, ya que después de todo... Aunque tenga que seguir luchando, hay alguien mucho más fuerte que yo que me protegerá. Sabes que solo te está protegiendo porque eres una amiga importante de Kaori, ¿verdad? Eso es todo. Eso está bien, al menos por ahora, pero me aseguraré de cambiar eso. Shizuku exhaló y se puso en posición de batalla. No me queda mucha fuerza, así que voy a apostar todo en este ataque. Veamos si puedes soportarlo. A diferencia de cuando había estado luchando antes, el espíritu de Shizuku era tan agudo como su espada, pero también es cierto que solo le quedaba suficiente fuerza física y mental para un gran ataque. Era una apuesta a todo o nada. Sabes, aplaudo su determinación, pero tengo que decir que siempre encuentra la manera de aparecer en el momento justo. Está ahí cuando lo necesitas, donde lo necesitas. Pensé que la gente como él solo existía en los cuentos de hadas. La copia sonrió amargamente. De hecho, Hajime había aparecido en el momento justo y había dicho todas las cosas correctas para que Shizuku volviera a ponerse de pie, ya que la copia era un espejo del propio corazón de Shizuku. Esos pensamientos eran los que la propia Shizuku había ponderado. La copia adoptó una postura idéntica a la de Shizuku y se preparó para desenvainar su katana. Ambas se prepararon para desencadenar sus últimos ataques. Solo su fuerza de voluntad era lo suficientemente aguda como para atravesarse una a la otra. El aire frío temblaba entre ellas. El corazón de Shizuku se sentía tan tranquilo y quieto como un manantial en el profundo bosque. La presencia tranquilizadora detrás de ella la llenaba de fuerza. Sabía que Hajime la estaba cuidando y ella creía que aunque pasara lo peor, él la protegería. Shizuku y su copia avanzaron hacia adelante simultáneamente. Shizuku y su copia se enfrentaron, sus colas de caballo extendiéndose detrás de ellas. Esta vez no hubo chispas ni sonidos de metal golpeando metal. Las dos se pasaron en silencio y se pararon allí de espaldas la una a la otra. Pasó un segundo, hubo un leve ruido y la cola de caballo de Shizuku se desató. Su lazo del cabello revoloteaba en dos pedazos en el suelo, la prueba de que su copia la había cortado. Sin embargo, fue Shizuku la que aún tenía las fuerzas para devolver su katana a su vaina. Su empuñadura hizo un graznido satisfactorio al golpear la vaina. Al mismo tiempo, su copia se tambaleó. La mitad superior de su cuerpo se separó de su mitad inferior y desapareció en un soplo de luz.
Mientras se desvanecía, Shizuku podría haber jurado que la copia sonreía de satisfacción. Un segundo después, las piernas de Shizuku se rindieron por todo el esfuerzo. Ahora que el subidón de adrenalina había desaparecido, ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie, pero nunca cayó al suelo. Buen trabajo, tu destreza con la espada es tan asombrosa como siempre. Nagumo-kun, no me importaría si te enamoras de mí por eso, ¿sabes? En tus sueños. Ay, qué lástima. Hajime puso suavemente a Shizuko en el suelo. Mientras los dos estaban bromeando, un tercer pasadizo, separado de los que habían venido Shizuko y Hajime, apareció. Yagashi, ¿puedes caminar? Parece que no, creo que necesito descansar un poco. En realidad esa medicina no arregla la pérdida de sangre, así que, a menos que tengas a la mano magia de restauración, no creo que pueda moverme por un rato. Shizuko entonces se acarició pensativamente la barbilla y luego se secó a Hajime con ambos brazos. Así que, si fueras tan amable, Nagumo-kun... ¿Qué quieres? ¡Cárgame! Yagashi, soy yo, tu personalidad ha cambiado. Siento como si de repente te volvieras mucho más descarada. Hajime no esperaba que Shizuko de entre todas las personas pidiera ser llevada. Riendo se quitó un mechón de cabello de sus ojos. Bueno, he decidido ser más honesta conmigo misma. De todos modos, no tenemos que darnos prisa y reunirnos con los demás. Ah, ya sé. Si no quieres llevarme, ¿qué tal si haces un artefacto imbuido de magia de restauración? Sé que la katana que me diste está un poco encantada, pero no es suficiente. Confundido por el repentino cambio de Shizuku, Hajime decidió cumplir con su petición. No se sabía lo que estaba pasando con Yu y los demás, así que probablemente era mejor darse prisa. Mientras empezaba a sacar materiales de su tesoro oculto, Shizuku hizo otra petición. ¿Podrías hacer un adorno para mi cabello? Como puedes ver, mi lazo está roto. Ah, y que sea bonito. Quiero algo como esos cristales que le diste a Yu y a las demás. Oye, eres muy exigente. Sé que te dije que necesitabas relajarte, pero tampoco esperaba esto. Hajime pensó para sí mismo, bueno, supongo que puede ser su recompensa por despejar el juicio, y empezó a transmutar. Las chispas rojas corrían por sus brazos y creó una horquilla para el cabello de Shizuko. La había hecho a mano con un mineral perlado que tenía gran afinidad con la magia, por lo que el broche brillaba tenuemente con la luz tenue de la habitación. Es tan bonita. Listo, ahí tienes, bastante bien, ¿verdad? Póntela y vámonos. Hajime había hecho la horquilla en menos de un minuto, y no era una obra maestra, pero Shizuko estaba cautivada. Hajime la tiró descuidadamente hacia ella y se puso en pie. Con el deseo de mirarla fijamente para siempre, Shizuko se apiñó en una cola de caballo y se puso la horquilla. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ruborizándose un poco, miró a Hajime. Él pensó, de acuerdo, sí, definitivamente se está comportando muy extraño. No es tan bueno como la magia de la restauración, pero debería ser capaz de curarte. Eso no es lo que estaba preguntando. Por supuesto, Hajime sabía lo que en realidad estaba preguntando, pero ahora mismo estaba teniendo una peligrosa sensación de déjà vu. Shizuku era exactamente igual que Aiko cuando la había salvado de la iglesia. Sus instintos le gritaban que tenía que cambiar el tema rápidamente. Suspirando por la fingida densidad de Hajime, Shizuku se encogió de hombros y una vez más se acercó a Hajime con ambos brazos. Era un llamamiento silencioso que había que hacer. De una forma u otra, ella haría que Hajime la llevara, y como era un hecho de que ella no podía moverse al menos durante un tiempo, Hajime sabía que tenía que complacerla. Suspirando, sacó una piedra de gravedad de su tesoro oculto. Si tratas de cargarme en esa cruz una vez más, en el momento en que salgamos de aquí les contaré a todos sobre tus años de secundaria. Shizuku le cortó el paso, por supuesto que Hajime sabía sin preguntar a qué parte de sus años de secundaria se refería Shizuku. Ella miró desde su cabello a su parche y a su brazo mecánico. Hajime silenciosamente regresó las piedras de gravedad a su tesoro oculto. Por un momento, tuvo la idea de llevarla en una piedra de gravedad en forma de conejito o algo así, pero descartó la idea cuando vio la mirada de Shizuku. Solo hubo una respuesta que no terminó en que muriera de vergüenza más tarde. Tenía un mal presentimiento sobre el nuevo egoísmo de Shizuku, pero no tenía sentido quedarse sin hacer nada. ¿Qué carajos? Tiene ataques mentales mucho más aterradores que este laberinto. Suspirando, Hajime dio la espalda a Shizuku y se agachó. Era obvio que lo estaba haciendo a regañadientes. Quería que me llevaran como princesa, pero bueno.
Hajime decidió que era mejor no decir nada y levantó a Shizuko sobre su espalda. Hizo todo lo posible para no pensar en los dos blandos montículos que presionaban contra él. Sin embargo, Shizuko abrazó a Hajime y se acercó aún más a él. Hajime se puso en pie en silencio y empezó a caminar por el nuevo pasillo que había aparecido. Lo más probable es que otro de sus camaradas estuviera esperando al otro lado. Esperaba que fuera Kaori para que ella pudiera quitarle a esta Shizuko transformada de sus manos. Mientras caminaba, escuchó un susurro en su oído, pero esta vez no fue del laberinto. La voz era suave y dulce y podía sentir el calor del aliento de Shizuko en su oreja. Ella puso su cabeza sobre su hombro y le susurró: Oye, Nagumo-kun. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste lo que le estaba diciendo a mi copia? No, estaban demasiado lejos y tampoco hablaban tan alto. Ya veo, murmuró Shizuko. Se quedó pensativa durante unos segundos y de repente sacó la mano, se dio la vuelta mostrándole su palma a Hajime. Esta mano está llena de callos, ¿verdad? Era así antes también, pero conseguí muchas nuevas después de venir a Tortus. Hajime no tenía ni idea de a dónde intentaba llegar Shizuko con esto y miró su mano con expresión de perplejidad. Apuesto a que tampoco crees que sea la mano de una chica, ¿verdad? Su voz era como la de un pajarito, no estaba avergonzada, pero parecía tener miedo de escuchar la respuesta de Hajime. Aún así se armó de valor y preguntó. Hajime miró bien la mano de Shizuko. Como ella dijo, la piel de su palma era gruesa y dura, era la prueba de que había pasado años y años perfeccionando su destreza con la espada. Si una mano suave e inmaculada es una mano de chica, entonces sí, supongo que no lo es. Ya veo. Pero prefiero una mano así. ¿De verdad? Sí, es mucho más bonita que una mano que no puede sostener nada más pesado que un par de palillos. De repente, Shizuko se sintió avergonzada y apretó su mano en un puño para esconder la palma de su mano. Al mismo tiempo, abrazó más fuerte a Hajime. Nagumo-kun, gracias por venir a salvarme. No lo hice a propósito, las cosas terminaron así. Mi copia dijo algo así también, que eres como un héroe de cuento de hadas. Cuando nos salvaste en Orcus y en el palacio, siempre aparecías en el momento justo. ¿Estás seguro de que no lo haces a propósito? No seas tonta, cada vez que pasa algo apenas llego a tiempo, diablos. En el caso de Kaori fue demasiado tarde. De todos modos es malo para mi corazón, así que prefiero llegar antes de que las cosas se pongan mal que llegar justo a tiempo. Aunque Hajime siempre parecía ser abrumadoramente fuerte y tener el control de la situación, en realidad estaba corriendo desesperadamente para evitar que las cosas se desmoronaran. En cada gran conflicto, si hubiera dado un solo paso en falso, habría acabado perdiéndolo todo. Si aparecer en el último minuto cada vez es lo que hace a un héroe, entonces no quiero serlo. Viendo la expresión de enfado de Hajime, Shizuko se rió. Personalmente, creo que es genial. Siempre vienes en el último minuto y salvas galantemente a la heroína, ¿sabes? En realidad me gustan mucho esas cosas de chicas. Sí, lo sé, Kaori me contó todo sobre ti. Después de que Kaori se había separado del grupo de Konkin Horaud, había pasado todo un día contándole a Hajime sobre su mejor amiga. Honestamente, Shizuko deseaba que Kaori respetara más su privacidad, pero el deseo de Kaori de contarle al mundo sobre Shizuko era difícil de contener. ¡Ay, esa chica! Bueno, así es como es. Preferiría haber estado jugando a las casitas que practicando esgrima cuando era niña. Y siempre quise ser la princesa que era protegida por el caballero. Cuando nos enviaron a nuestro mundo ideal de sueños en el laberinto de Jaltina, eso fue lo que soñé. Por supuesto, estaba demasiado avergonzada para contarle a Hajime quién había sido ese caballero en sus sueños. Ruborizada rápidamente, cambió de tema. Pero incluso a mí me pareció demasiado grosero decírselo a la gente. Sí, está muy mal. Bueno, de todos modos, lo que estoy tratando de decir es que estoy muy agradecida de que siempre aparezcas para salvarme cuando estoy en apuros, Nagumo-kun. Cuando dijiste que me cuidarías y te asegurarías de que no muriera, me sentí muy feliz. Estás exagerando. Además, la razón por la que no puedo dejarte morir, Yaegashi, es... Porque si yo muriera, Kaori estaría triste, ¿verdad? Ya lo sé. Shizuko terminó la frase de Hajime por él, sin embargo, su tono no era de autodesprecio, de hecho, era sorprendentemente ligero.
Después de todo, ella sabía que era verdad. Si ella moría, Kaori estaría devastada. Probablemente habría acabado igual que Shizuku cuando murió Kaori. Naturalmente, eso era algo que Hajime nunca permitiría. Haría todo lo que estuviera en su poder para proteger la felicidad de Kaori. Por eso, ni siquiera había dudado en darle a Shizuku uno de sus preciosos frascos de ambrosía, de los cuales ya solo le quedaban 5. Sin embargo, Hajime no podía decir con confianza que había rescatado a Shizuku solo por el bien de Kaori. Las cosas que había ganado durante su viaje y el futuro por el que estaba trabajando le habían ablandado el corazón. Además, su viaje estaba llegando a su fin. Además, este laberinto le había recordado sus verdaderos sentimientos. No había duda de que era un monstruo y no se arrepentía de serlo. Incluso ahora no tenía intención de hacer de héroe y salvar a la gente que no conocía. Sin embargo, ahora sabía que su antigua forma de vida era defectuosa, si alguien era un enemigo o no, si un curso de acción era racional o no, si algo era necesario o no. El mundo no era tan simple como para poder dividirlo en esas dos categorías. Tampoco Hajime encontraría la felicidad si simplemente abandonara todo y a todos a los que no le beneficiaban. Puede que en ese momento no lo supiera conscientemente, pero por eso había permitido que Kouka y los demás se le unieran. También fue por eso que decidió dejarle a Liliana poderosos artefactos para protegerse, y le dijo a Shizuku que no la abandonaría. Y ahora que se había dado cuenta de los cambios que estaba experimentando, no tenía ganas de mentirle a Shizuku. Supongo que ser honesto sobre mis sentimientos no es tan malo de vez en cuando. Además, si me quedo callado aquí, me veré como un tsundere, y lo último que quiero es que la gente piense que soy un tsundere. A nadie le gustan los tsunderes después de todo. Por lo tanto, Hajime decidió corregir a Shizuku. Es cierto que en parte lo hice por el bien de Kaori, pero no del todo. Diría que solo fue el 80%. Shizuku parpadeó sorprendida. Por un segundo no entendió lo que Hajime estaba diciendo, pero luego se dio cuenta. Siempre había sido rápida en la captación. Su pecho se calentó y sintió un leve rayo de esperanza. Si la razón por la que Hajime la había salvado era solo el 80% por el bien de Kaori, eso significaba que el 20% restante... ¿Y qué hay del otro 20%? Eres una buena persona, Yaigashi, así que no voy a abandonarte. No era la mejor manera de decir las cosas, pero Shizuku lo entendió. Ella lo entendió completamente. En algún lugar dentro del corazón de Hajime, Shizuku también existía. Ella no era una persona cualquiera para él, sino alguien a quien él estaría dispuesto a salvar. Gritándose a sí misma, Shizuku enterró su cara en la nuca de Hajime. Se estaba sonrojando hasta la punta de los oídos. Por supuesto, Hajime se quejó de cómo le estaba haciendo cosquillas, lo que le quitaba el humor, así que como represalia, Shizuku susurró: Nagumo-kun, quiero darme prisa y encontrarme con Kaori, no solo con ella, sino también con Yue, Shia y Tio, y luego... Shizuku se detuvo un momento para reunir su coraje, para ocultar su vergüenza. Lo dijo de la manera más informal posible. Les diré que me enamoré de ti, Nagumo-kun. No sé cómo reaccionarán, pero he estado pensando que debería ser más honesta conmigo misma. Ya veo, entonces supongo que será mejor que nos encontremos con ellas pronto, así que... Espera un segundo, ¿qué acabas de decir? Hajime estaba tan sorprendido que se detuvo, pero antes de poder terminar su pregunta, Shizuku susurró: Nagumo-kun, estoy cansada, voy a cerrar los ojos un rato, así que protégeme, ¿de acuerdo? El suave sonido de la respiración de Shizuku llegó a los oídos de Hajime. Parecía que se había quedado dormida. Arrojar una bomba como una confesión y luego retirarse era una estrategia que le recordaba a cierta sanadora impulsiva. Realmente son las mejores amigas, Hajime frunció el ceño arrugando las cejas. Abrió la boca para decir algo, pero cuando se giró y vio la expresión de Shizuku lo pensó mejor. Suspirando, sonrió irónicamente para sí mismo y siguió caminando. Shizuku abrió un párpado y observó sigilosamente a Hajime. ¿Sabe que estoy fingiendo? Sintiéndose atrevida, Shizuku decidió actuar un poco más egoísta. Ella quería burlarse de Hajime, ya que él siempre parecía tan tranquilo, y así, al igual que Yue a menudo hacía con él, ella juguetonamente le mordió el cuello. Oye, ¿qué diablos estás haciendo, Yaigashi? Yaigashi. Shizuku no dijo nada. Después de todo, se suponía que estaba dormida. Ella lo mordió accidentalmente mientras dormía. Se repitió eso a sí mismo e hizo lo mejor que pudo para fingir que estaba dormida.
Después de unos segundos, Hajime murmuró "no tienes remedio" y suspiró para sí mismo. Desde que Shizuku tenía los ojos cerrados, no podía mirar la expresión de Hajime, pero no tuvo problemas para imaginársela. Después de todo, ella había visto su cara irritada tantas veces antes. A pesar de sus mejores esfuerzos, no podía dejar de sonreír, pero aún así siguió fingiendo que dormía. Espérame, Kaori, voy a mostrarte lo egoísta que puedo ser. Por primera vez en su vida, Shizuku se sintió libre, abrazó a Hajime un poco más fuerte, saboreando el sentimiento. Y bueno, gente, esto sí es literatura. Con eso hemos llegado al final del capítulo 4 del volumen 9 de la novela ligera de Irifureta. Una más, ahora Shizuku se une al harem de Hajime, aunque bueno, al principio vimos cómo Shizuku consideraba esos sentimientos por Hajime una traición hacia Kaori, cosa que casi provoca su muerte. Pero su caballero llegó justo a tiempo para salvarla. Lamentablemente Shizuku no quiso usar la máscara rosa, pero bueno, finalmente logró aceptar sus sentimientos de amor por Hajime y con eso logró vencer a su copia. También próximamente veremos cómo reacciona Kaori ante eso, pero creo que ya saben qué pasará. Entonces, gente, espero que hayan disfrutado del relato. Si fue así, deja un me gusta para apoyar el video y así poder llegar a más gente. Comenta qué te pareció este final de capítulo. También suscríbete para no perderte los siguientes videos. Y recuerda que también puedes apoyarme uniéndote como miembro del canal. Con este video hemos llegado al final de la trama principal de este volumen. El volumen 10 será la continuación de este arco, ya que aún faltan los otros 7 miembros y ver cómo les va contra sus respectivas copias. Para el próximo video les traeré el capítulo extra que va a estar bastante bueno, así que no se lo pierdan. Entonces, gente, eso ha sido todo por ahora. El relator se despide deseándoles que les vaya bien en todo. Gracias por llegar hasta esta parte del video y nos estamos viendo en la próxima. Saludos para todos y adiós.